Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestro hermano Samuel de igual manera a esta hora. Esta hermosa primicia para el Señor. Así es, amén. Les invito, mis hermanos, a buscar, ¿cierto?, a través de sus Biblias, el mensaje del día de hoy que se encuentra en San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, del versículo 37 en adelante. San Marcos, capítulo 4, del versículo 37. Le pido a mis hermanos que estén clamando, ¿cierto?, a esta hora. Amén. Y si lo han encontrado, ¿cierto?, nos ponemos de pie. Amén. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Mire, esta palabra, ¿cierto?, el Señor me la entregó hace unos días atrás, en el momento en el cual, ¿cierto?, yo estaba un poco amedrentada, por decirlo así, pasando quizá un episodio en el cual yo sentía que perdía el control y buscaba en su palabra porque yo no sabía qué me estaba sucediendo, ¿cierto? Y Dios, respondiendo a mi clamor, me ayudó a encontrar esta hermosa palabra. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, hacemos oídos sordos o hacemos como que no pasara el tema de nosotros ser ansiosos, ¿cierto? Como cristianos nos estamos ajenos a tener esta ansiedad de querer controlar todo, de querer tener todo bajo control, ¿cierto?, de pensar en el mañana y decir: hoy mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a hacer de almuerzo, qué voy a hacer acá. Entonces, muchas veces nosotros, el diario vivir o qué sé yo, de repente los problemas que podamos tener en nuestro hogar, en nuestra vida, nos llevan a caer en esto que es la ansiedad. Y mire, yo busqué un poco de más o menos lo que es tener la ansiedad, ¿cierto? Y dice: tener ansiedad es como estar en medio del mar, ¿cierto?, relacionado con la palabra del día de hoy. Nos cuesta mantenernos a flote, es abrumador y constantemente tenemos la sensación de que estamos a punto de ahogarnos. Y muchas veces nos sucede, ¿cierto?, que por ejemplo hoy día nos alcanza justo para la 11, un ejemplo, y decimos: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana al desayuno? Mañana ya no me alcanza, mañana ya no puedo hacer esto, no puedo hacer acá, y mañana tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Lo llevo más al tema económico, que es lo que más o menos nos hoy en día a todas las personas, ¿cierto?, nos tiene, no sé si preocupados, sino que ha sido como lo que más golpe ha tenido hoy en día acá. Y la verdad es que esto me llevaba a pensar y decir, claro, porque en esta palabra, por ejemplo, aquellos discípulos, ¿cierto?, que iban con Jesús,
tuvieron quizás ansiedad, miedo de decir, pero ¿cómo él está durmiendo y el mar ya casi nos come, ya casi nos da vuelta la barca, ¿cierto? Ya casi nos derrumba y nos vamos a ahogar. Entonces, yo entendía, claro, que Dios, que Jesús en este momento tuvo tanta paz, tuvo tanta tranquilidad que él dormía. Imagínense, en medio de esa tormenta, en medio de la tempestad que estaba viviendo aquellos discípulos, Jesús dormía con paz, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros nos cuesta encontrar la paz en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cierto? Y también entender, ¿cierto?, que el hecho de que haya una tormenta en nuestra vida no significa que estemos por un camino incorrecto caminando, porque la vida es así. Jesús nunca nos prometió que íbamos a tener una vida sin tormentas, que íbamos a tener una vida light, ¿cierto?, que íbamos a ir por un camino de rosas. Nunca nos prometió que siendo cristianos no íbamos a tener problemas, no íbamos a tener dificultades, ¿cierto? Lo que sí nos prometió Él, lo que sí nos dijo, ¿cierto?, es la paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de poner en práctica cada día. Con cada dificultad muchas veces nosotros nos cerramos, ¿cierto? Y decimos, no, Señor, y le oramos y le pedimos, Señor, quita de mí esta tormenta, ayúdame, Señor, a sacar esta tormenta de mi vida. Y muchas veces quizás nosotros no meditamos un poco y no pensamos, ¿será que esta tormenta Dios la está usando para forjar algo en mí? Para quizás sacar algún fruto, alguna virtud. Porque, a ver, ¿cómo nosotros desarrollamos, ¿cierto?, la virtud del perdón? Por ejemplo, el poder perdonar a los demás. Es a través de una ofensa, ¿cierto? Nosotros, al sufrir una ofensa, podemos aprender a perdonar a nuestro hermano, a perdonar a quien nos ha hecho daño, ¿cierto? O, por ejemplo, de la generosidad, la virtud de la generosidad. Uno lo hace, ¿cierto?, a través de la necesidad. Entonces de repente pasamos tormentas, ¿cierto?, complicadas en nuestra vida, qué sé yo, necesidades o cosas que a nuestra vista, ¿cierto?, a nuestra mente necesitamos, y muchas veces no pensamos que esa tormenta que estamos viviendo va a ser utilizada por el Señor, ¿cierto?, por Dios, para forjar algo bueno en nosotros, para tener frutos. Muchas veces, ¿cierto?, acá yo he escuchado cuando se habla, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y siempre decimos, es que el Señor en algún momento nos va a sacar a la pizarra. Y la verdad es que este tipo de tormentas que muchas veces nosotros tenemos y vivimos, lo veo así, como que Dios nos está sacando a la pizarra, nos está probando. Porque si yo le digo, Señor, quiero ser cada día más como tú, Señor, ayúdame a ser cada día mejor hija tuya, a poder perdonar a mis hermanos, a poder amar a mis hermanos, pero ¿cómo forja eso Dios en mi vida? A través de las dificultades, ¿cierto?, a través de los problemas, a través de algún episodio que tengamos que pasar, que tengamos que vivir. Dios nos va a enseñar a amar a nuestros hermanos, ¿cierto?, a perdonarlos a cada uno de ellos. Así como le decía, ¿cierto?, Jesús en esta palabra tuvo paz en medio de la tormenta, ¿cierto? Hay una alabanza hermosa que dice, puedes tener paz en la tormenta. Y la verdad es que dice cosas muy ciertas, ¿cierto? Porque Jesús, eso fue lo que Él nos dejó a nosotros cuando llegó el momento de su partida, ¿cierto? De cuando se elevó al cielo y envió el Espíritu Santo, ¿cierto?, a morar en nosotros. Nos dijo que la paz iba a estar con nosotros y que la paz que Él daba no era igual que la que da el mundo, ¿cierto?, que era distinta. Y la verdad es que lograr entender esa paz, yo creo que es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos, ¿cierto? Nos cuesta un poco poder adquirir esa paz, ¿cierto? Poder ponerla en práctica, o la fe, ¿cierto?, en creer en que nosotros tenemos un Dios vivo, en que quizás en la barca en la que estamos montados, ¿cierto?, que quizás no es fácil ir en esta barca, Dios está con nosotros. El mismo que estuvo con aquellos discípulos, ¿cierto?, aquel día en la barca,
y que estaba tan tranquilo y que estaba durmiendo, ¿cierto? Es el mismo que hoy en día está con nosotros y que va con nosotros en esta barca. Imagínense que él se levantó, estaba durmiendo, lo despertaron, ¿cierto? Se levantó y que lo único que hizo fue, calla, enmudece. El viento, el mar cesó, todo. Imagínense, a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo? Imagínense la grandeza del Señor, de Jesús en ese momento, que Él calla y todo se calmó. El mar, que uno puede decir, el mar es gigante, uno va a la playa, ¿cierto? Y no le ve fin. Uno dice, quizás cuántos kilómetros tiene de agua, ¿cierto? Y a Dios le obedecen. Entonces, imagínense la grandeza de Dios, de quien va con nosotros, de quien es nuestro ayudador, ¿cierto? De quien está en cada momento con nosotros. Y lo bueno, lo que yo saco de todo esto, ¿cierto? Es que a pesar de los problemas, de las dificultades que estemos teniendo en ese momento, cuando quizás no encontramos la solución, no encontramos la ayuda, ¿cierto? Cerrar nuestros ojos y recordarnos de que Dios está con nosotros, de que Dios está ahí luchando con nosotros, dando la pelea, ¿cierto? Que no nos ha dejado solos, que no nos va a desamparar. Y muchas veces cuando pensamos que Dios, ¿cierto?, está en silencio, que no nos responde, que no nos ayuda, ¿cierto?, es porque quizás Él no quiere sacar esa tormenta de nuestras vidas, ¿cierto? Lo que quiere es que nosotros aprendamos, que lo que quiere es que nosotros podamos forjar una virtud hermosa. Y las virtudes más grandes, ¿cierto?, son las quizás un poco más difíciles de poder conseguir. Mire, y acá entonces el ejemplo de Jesús atravesando esta tormenta nos enseña entonces que el responsable de la ansiedad es nuestra forma de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. O sea, es un proceso mental, ¿cierto? Es nuestra mente, y muchas veces nosotros decimos, ¿cierto? Reconocemos y decimos, el enemigo cuando nos quiere atacar siempre ataca nuestra mente, a los niños, ¿cierto? A los jóvenes, a adultos, nadie está libre de ser atacado, porque también se habló acá, ¿cierto?, la semana pasada, que cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas o estamos intentando, ¿cierto?, agradar a Dios, es cuando más recibimos ataques del enemigo, ¿cierto?, porque a Él no le sirve que nosotros le sirvamos a Dios. Entonces, la forma de Él muchas veces de atacarnos es atacar nuestra mente. Pero hoy día, ¿cierto?, podemos tener la solución, podemos ver la solución, de que quizá no vamos a tener una vida sin tormentas, de que allá afuera, ¿cierto?, siempre vamos a encontrar tormentas, en cualquier lugar, en nuestro trabajo, donde vayamos van a haber tormentas, pero la solución es, ¿cierto?, es pensar y saber que con nosotros está quien doma las tormentas, ¿cierto?, quien hace callar la tormenta, quien la hace enmudecer, así como lo hizo Jesús, ¿cierto? Entonces, agradecida del Señor, ¿cierto?, porque a mí la verdad ha sido un tema, esto de la ansiedad. A veces uno dice, no, ya yo no tengo, ya yo lo vencí, ¿cierto? Pero llega un episodio en nuestra vida o algún problema que la hace como que quiera florecer de nuevo, nuestra vida quiere florecer. Pero ahí está, ¿cierto?, nuestra armadura que hoy en día tenemos. Quizás, ¿cierto?, en el mundo, nuestros amigos o conocidos que no conocen al Señor, viven en esto, viven en la ansiedad, viven en el querer controlar todas las cosas, viven en el perder el control, ¿cierto?, en sentir que se ahogan. Y nosotros como cristianos, no estando exentos de esto, ¿cierto?, pero sabemos y reconocemos que tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios que dio la vida por nosotros, que ha hecho cosas en nuestra vida que nadie podría haber hecho, que de donde Dios nos sacó, ¿cierto?, es de donde nadie pudo habernos sacado, ni nuestros padres, ni nuestros amigos más cercanos, ni hermanos, sino que solamente Dios es quien hace este cambio en nuestra vida, ¿cierto?, quien nos hace nacer de nuevo, tener una nueva vida, una nueva forma de mirar, porque mucha gente dice, pero yo ¿a qué voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a la iglesia yo si no voy a ir a la iglesia aquí a ver los hermanos, a escuchar algo y todo? Pero ¿qué me va a pasar? Que no voy a sentir nada. Y nosotros, gracias al Señor, tenemos una forma de mirar distinta, ¿cierto? Pasamos a tener conciencia viva, a saber que Dios está con nosotros, ¿cierto? Que es nuestro ayudador,
que no nos va a dejar solos, porque los mismos problemas que quizás tiene nuestro amigo de afuera, nosotros también podemos tenerlo, ¿cierto? O las mismas enfermedades, pero lo que nosotros sí sabemos es que Dios nos va a ayudar, ¿cierto? Que se está haciendo la voluntad del Señor. Tenemos donde, por decirlo así, echar mano, darle la mano. Señor, yo contigo voy a salir de esto. Y esa es la confianza, ¿cierto? Y la fe que nosotros tenemos que comenzar a poder poner en práctica, ¿cierto? No solamente una fe de que Dios existe, sino que de que Él está con nosotros, porque muchas veces sí, uno tiene que tener fe de que Dios está vivo, de que Dios existe, pero a veces esa fe queda ahí nomás, pues, queda en creer en que Dios existe, pero en echarle mano a que en realidad Dios sí existe, de que Dios está en nuestras vidas, de que Él siempre va a estar dando la pelea junto a nosotros, ¿cierto? Y no nos va a dejar solos. Amén. Entonces recuérdelo, mi hermano, que cuando Jesús, ¿cierto?, o Dios llegue en algún momento a preguntarnos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En ese momento, ¿cierto?, usted hágase esa pregunta a usted mismo como si Jesús le estuviera preguntando a usted. ¿No tienes fe? ¿Por qué estás así de abrumado? ¿Por qué estás así de preocupado? ¿Acaso no tienes fe? ¿No crees en mí? ¿Qué le vamos a responder nosotros? Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder creer en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, de la adversidad. Él siempre, siempre, siempre nos va a ayudar. Yo, por lo menos en mi vida, he visto, ¿cierto?, cómo el Señor ha hecho cambios en mi vida y me ha ayudado en los momentos en los que lo he necesitado. Y yo creo que cada uno de ustedes, de igual manera, también han tenido ese momento, ¿cierto?, de poder decir gracias, Señor, porque no había de dónde más, o no tenía cómo llegar algo a mi casa, o cualquier sea la situación, y tú sí lo hiciste, ¿cierto? Porque el Señor sabe nuestra necesidad. Amén. Así que eso, mis hermanos, la verdad es que yo agradecida del Señor, ¿cierto?, por esta palabra que me ha entregado, y cuando yo la leí, ¿cierto?, y la entendí, yo dije, me va a tocar predicar en algún momento y lo voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude a vencer este tipo de incredulidad que muchas veces llevamos, que no estamos exentos, y que Dios sea con nosotros en nuestro caminar. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, y hasta aquí el mensaje el día de hoy. Para mi Dios que vive sea honra y gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén.